No sé si ahora sí. Hoy sí. Ah, ok, perfecto. Gracias, perdón. Iba por acá, justo no había avanzado mucho. Y bueno, solo para una breve comparación, como les decía, el óptico pues, es históricamente la rama más antigua de la astronomía. Y en altas energías nos manejamos en unidades de electronvolts. Y bueno, una comparación rápida, el fotón en óptico es aproximadamente un electronvolt, mientras que rayos gamma ya estamos hablando arriba de los 100 kiloelectronvolts, entonces son 10 a las 5 veces más energéticos. Entonces, ¿qué observamos? Pues observamos muchos objetos, pero sobre todo lo más importante, que resume en gran parte la charla, ¿no? Es que cuando hablamos de altas energías, pues estamos hablando de los objetos más energéticos, los que liberan más energía, los que alcanzan mayores energías, valga la redundancia. También son reflejo de medios particularmente densos o medios con propiedades físicas extremas. Y también estamos ya en regímenes relativistas, ya es lo que estamos viendo es básicamente la física extrema. Entonces, un poco de nomenclatura, pues cuando se habla, bueno, esto también varía de autor en autor, pero bueno, digamos, la astronomía o astrofísica de altas energías abarca desde los kiloelectronvolts, que son rayos X. Decimos que altas energías es de kilo a gigas. Luego tenemos las muy altas energías, que son los fotones y partículas con energías mayores a los gigaelectronvolts. Y más recientemente se han detectado partículas como rayos cósmicos y neutrinos con energías mayores a los 100 teraelectronvolts. Y a esta región le conocemos como astronomía de ultra alta energía. Y en esta imagen podemos ver la diferencia de un cielo en rayos gamma respecto al óptico, ¿no? Mientras que en el óptico veríamos estrellas. Este es un mapa de Fermilab, que es del orden de los gigaelectronvolts, y aquí lo que tenemos la mayoría son AGNs, y también un difuso galáctico en el centro. Bueno, se cree que es por la interacción de rayos cósmicos con el medio interestelar en el galáctico. Entonces, ¿por qué es importante la astrofísica de altas energías? En el caso científico, por así decirlo, es que, como les decía, en rayos gamma estudiamos un universo no térmico, les voy a hablar un poquito más de esto. También hemos detectado tanto fuentes puntuales como fuentes difusas, incluso fuentes aún no caracterizadas, que no tenemos claro qué son. Entonces eso hace importante ahondar en los estudios de altas energías. También hemos encontrado fuentes sin contraparte en otras longitudes de ondas, es interesante, porque usualmente esperamos que emitan en diferentes longitudes de onda. También tenemos fuentes tanto estelares, digamos escalas estelares, como las supernovas o estrellas de rayos gamma, y fuentes de escala galáctica como los núcleos galácticos. Bueno, fuentes estelares también están los muy recientes TBA-los. Bueno, tenemos muchas fuentes tanto galácticas como extragalácticas. Y finalmente también la emisión de rayos gamma ha estado estrechamente ligada a la emisión de otros mensajeros, en particular rayos cósmicos y neutrinos. Digamos, muchos modelos hadrónicos esperan emisión de rayos gamma acompañada de emisión de rayos cósmicos y neutrinos. Les voy a hablar un poquito más adelante de esto. Y bueno, también es importante a los estudios multifrecuencias y mensajeros. Entonces, este es un ejemplo de un objeto que emite en multifrecuencia, que son los remanentes de supernova, ¿no? Que son, si usted era una supernova, la más famosa es la del Cangrejo para rayos gamma. Y bueno, en las cuales tenemos emisiones no solo de rayos gamma, sino esperamos rayos cósmicos, esperamos otras longitudes de onda. Entonces, un poco de diferenciar la emisión térmica y no térmica. Entonces, como les decía, los rayos gamma estudian el universo no térmico mayoritariamente, aunque en rayos X aún podemos detectar un poco de emisión térmica. Básicamente la emisión térmica es la que le podemos hacer una temperatura y está muy bien caracterizada con el espectro de Planck, un cuerpo negro, ¿no? Entonces, si observamos el espectro de un objeto y tiene una forma de Planck y le podemos hacer una temperatura, decimos que está emitiendo térmicamente. Y básicamente lo que nos dice es que el medio emisor está en equilibrio termodinámico, ¿no? Entonces,
al estar en equilibrio termodinámico alcanza esta distribución de energías y sabemos que esa es una fuente térmica. ¿Qué fuentes térmicas conocemos? Pues las estrellas emiten térmicamente, las galaxias están formadas de estrellas, emiten térmicamente también, y las nebulosas, ¿no? Estos son tres de los objetos años, ¿no? Y también tenemos la radiación no térmica, que estas son emisiones que se emiten fuera del equilibrio termodinámico, ¿no? Es decir, por partículas aceleradas, depende del rango de energía, cambiar su índice en diferentes rangos de energía. Y bueno, la emisión no térmica la observamos en objetos como los púlsares, las galaxias activas, los destellos de rayos gamma, entre otros, los tebeanos, como les decía. Pero algo muy importante es que usualmente los objetos emiten tanto térmico como no térmico, con la diferencia de que una es dominante, ¿no? Entonces, en los AGNs, por ejemplo, esperamos emisión térmica del núcleo porque hay equilibrio termodinámico, de los GRBs también. Sin embargo, la radiación térmica es mucho más intensa, que es muy difícil observar esta radiación de cuerpo negro o radiación térmica. Entonces, esto sí quiero que quede, ¿no? De que los objetos emiten tanto térmica como no térmicamente, y que también muchas veces de los mismos objetos nos vienen emisiones de diferentes regiones, por así decirlo, y entonces eso implica que el mecanismo de emisión no es precisamente el mismo, porque la región tiene diferentes propiedades físicas. Entonces, bueno, ¿cómo se emiten estos fotones de altas energías? El mecanismo más eficiente es la conocida radiación síncrotron, que se produce cuando partículas relativistas cargadas son aceleradas por campos magnéticos. Entonces esta imagen, por ejemplo, presenta un electrón que al viajar por el medio interacciona con el campo magnético, lo cual la acelera produciendo un giro, y al acelerarse la partícula cargada produce radiación. La radiación síncrotron la esperamos desde radio hasta rayos X. Como les decía, esta se describe con leyes de potencias, es decir, el flujo evoluciona como nu a la menos beta, es decir, que conforme la frecuencia es más grande, el flujo es menor, y también conforme el tiempo de propagación t a la menos alfa, conforme el tiempo eso requiere mucha energía, eventualmente se convierte en radiación, entonces estamos detectando un alto flujo de energía. Entonces este proceso es muy efectivo, este proceso produce mucha radiación, entonces por ende podemos explicar estos brillos en los objetos. Y como les decía, algo también muy importante es que si tenemos radiación síncrotron podemos inferir propiedades del medio, como por ejemplo la existencia de campos magnéticos, ¿no? Entonces eso nos permite dedicar poco de las regiones que están en estos fotones. Y esta es una pequeña animación de cómo más o menos se comporta una partícula propagándose en una línea de campo magnético, y que bueno, la aceleración de esta es la que produce los fotones. Como les decía, pueden alcanzar hasta rayos X, pero veamos desde radio, y tiene un espectro muy característico de potencias. Otro mecanismo de producción de fotones, estableciendo un poquito mayores energías, es mediante el efecto Compton inverso. Este consiste en que fotones de bajas energías, interaccionan con partículas que viajan a velocidades relativistas. Esta interacción hace que el fotón gane energía, entonces el fotón que sale, por así decirlo, están a energías mayores respecto al fotón incidente. Y bueno, esto también nos sirve, es un mecanismo que nos permite explicar fotones a mayores energías. Por ejemplo, un fotón con energía de rayos X dispersado puede alcanzar energías de rayos gamma del orden de mega giga electronvolts, es decir, 10 a la 3 a 10 a la 6
órdenes mayor. Entonces, también esta se ha observado en diferentes objetos astrofísicos, y una cosa muy importante es que la población de partículas, mayoritariamente electrones, pueden estar en diferentes regiones del objeto, entonces le llamamos diferentes poblaciones, entonces esperamos diferentes difracciones. También los llamados fotones en IA, que son los de baja energía, también pueden venir de diferentes regiones físicas del objeto. Entonces, de alguna manera, reconstruyendo esto, podemos inferir un poco de la estructura de los objetos. Y sobre todo es muy útil para la interpretación de fenómenos astrofísicos, como la presencia de correlaciones. Es decir, si la región en la cual se origina la emisión síncrotron y también se origina la emisión Compton inverso, si es la misma región, entonces esperamos que el flujo tanto de Compton inverso como de síncrotron aumente al mismo tiempo, entonces esperamos ciertas correlaciones. Y esto nos permitiría discriminar modelos leptónicos por sobre hadrónicos, y también si las regiones son donde se originan los fotones de diferentes energías es la misma o son diferentes. Entonces, como les decía, aquí lo que se espera es que un fotón de baja energía, es decir, longitud de onda grande, interacciona con una partícula, la mayoría son electrones. Esta interacción hace que el fotón sanite tenga mayor energía, y entonces de un fotón de rayos X podemos producir un fotón de rayos gamma de mayores energías. El otro mecanismo es mediante cascadas hadrónicas. Estas cascadas es que usualmente en los plasmas astrofísicos, en los materiales astrofísicos, tenemos partículas que están propagándose, y bueno, estas partículas pueden interaccionar. Esta probabilidad de interacción pues, va a depender de la energía, de más partículas, de la sección eficaz, etc. Y bueno, esto produce partículas secundarias, es decir, por ejemplo, una interacción de un neutrón con un protón puede producir partículas como piones, kaones, muones, que eventualmente estas partículas decaen en fotones, que estos fotones se observan en rayos gamma. Y bueno, también se producen neutrinos, protones, como decía, rayos cósmicos, etc. Entonces, una cosa importante de estas cascadas hadrónicas es que son eficientes en la disipación de energía cinética. Usualmente lo que tenemos es que se expulsa una gran cantidad de material a una velocidad alta. Al tener una masa muy grande y una velocidad grande, la energía cinética es muy grande, y esta energía cinética es la que eventualmente se transforma en energía radiativa. Entonces, estas cascadas hadrónicas son muy eficientes para explicar la transformación de esta energía cinética en energía radiativa. Entonces, una cosa importante es que todos estos procesos tienen señas o sellos observacionales, es decir, si nosotros obtenemos el espectro y tienen un plan, pues es térmico. Si obtenemos un espectro y una ley de potencias con un índice dado, pues sabemos que es síncrotron, ya sea de enfriamiento rápido o enfriamiento lento. Lo mismo con Compton inverso. Entonces, la diferencia es que las cascadas hadrónicas producen cambios en estos parámetros observacionales. Y una cosa importante también es que, dado de que los fotones que eventualmente se producen es por el decaimiento de partículas secundarias, estos demoran mayor tiempo en desarrollarse, es decir, esperaríamos un largo retraso en las emisiones de altas energías respecto a las de menores energías, y eso también es una seña o sello observacional de que dentro estamos teniendo interacciones como esta simulación, que básicamente es la interacción de nucleones y que se producen quarks, mesones, gluones, etc. Entonces, eventualmente estas partículas decaen y producen fotones. Bueno, entonces, como les he mencionado, tanto para síncrotron, para Compton inverso, en los choques, necesitamos que las partículas estén viajando a velocidad relativista, es decir, que los electrones que van dentro de los chorros de material, que están dentro de las regiones emisoras, alcancen velocidades muy altas. Y una parte importante de entender cómo es que estas partículas alcanzan esas velocidades es mediante choques astrofísicos. Un choque astrofísico es básicamente cuando un material que viaja a una velocidad menor es alcanzado por un material que viaja a velocidad mayor, un choque de autos, digamos, más o menos.
ácidos, porque no es que se produzca así el choque como tal, pero sí una interacción de una capa de material que viaja más rápido respecto a otra capa de material. Entonces, esto produce cambios en los parámetros, es decir, produce cambios en las densidades, tanto de partículas como de campo magnético, y parte de la energía cinética del material expulsado es transferida a los electrones y bueno, se transfiere y esto produce una distribución muy característica que es el conocido mecanismo de aceleración de Fermi. Y bueno, es así como se convierte la energía cinética de una gran cantidad de material expulsado a la energía cinética de las partículas que viajan dentro, el cual las partículas eventualmente se enfrían emitiendo radiación y bueno, es así como entendemos que se está produciendo esta aceleración de las partículas que eventualmente discos de acreción de agujeros negros, entonces sabemos que estos choques se pueden observar y existen. Entonces, como les decía, lo que sucede es que tenemos diferentes regiones, una que ya ha sido atravesado cuando estos materiales interaccionan, se produce un frente de choque, que es una onda propagándose a la velocidad del sonido en el medio, que lo que sucede es que el material que está detrás de ese frente de choque cambia sus propiedades físicas respecto al que está delante. Entonces, tenemos, como les decía, se espera una mayor densidad, se espera una mayor densidad de campo magnético, se espera una mayor densidad de energía transferida a los electrones. Y bueno, esto eventualmente produce que los electrones que son acelerados se enfrían y tenemos estas emisiones acá, cuando tenemos que una capa alcanza a otra, se enfría y emiten radiación. Esta es lo que observamos, esta es una animación y donde estamos observando diferentes frentes de choque. Uno cuando reacciona ante el chorro mismo y la otra que se produce al final es cuando el material del chorro arrastra suficiente material del medio interestelar que hace que se frene y esa interacción va a producir otro frente de onda que va a acelerar los electrones y partículas dentro y que eventualmente va a emitir radiación. Ok, entonces esta es una muy general picture y veo que hay bastante, entonces voy a ir un poco más rápido. Entonces, una cosa muy importante, bueno, sabemos de astrofísica, de altas energías, sabemos que hay emisión síncrotron, compton inverso, esos son modelos teóricos, pero la astrofísica se construye tanto teórica como observacionalmente. Entonces, tenemos dos técnicas para detectar estos rayos gamma. ¿Cómo los detectamos? Bueno, afortunadamente nosotros vivimos en un planeta con una atmósfera que nos protege de esta radiación energética, si no la vida no existiría como la conocemos. Y bueno, la misión espacial actual dedicada al estudio de rayos gamma desde el año 2008 es la misión del Observatorio de Rayos Gamma Fermi. Este está orbitando alrededor de la Tierra, cuenta con dos instrumentos, el instrumento LAT, que es el Large Area Telescope, que detecta fotones en energías entre 20 megaelectronvolts a 300 gigas, más o menos. Este consiste en una serie de placas centelladoras en las cuales el rayo gamma incidente llega a un material, no recuerdo cómo se diría en español, pero un material el cual a la interacción de rayos gamma produce un par electrón-positrón. Este par electrón-positrón viaja por las diferentes capas, que creo que son 16, en las cuales se puede trazar su trayectoria y eventualmente llegan a un calorímetro donde libera la energía y entonces es así como podemos inferir tanto la trayectoria del rayo gamma como la energía que traía. Entonces este es el LAT. Como les decía, el flujo disminuye conforme la energía, entonces el número de fuentes detectadas por LAT es mucho más pequeño respecto al número de fuentes del otro detector. El otro detector, que realmente son varios detectores, es el GBM, que es el Gamma Ray Burst Monitor, que observa energías de entre 8 kiloelectronvolts a 40 megaelectronvolts, es decir, se traslapa un poco con LAT, y de hecho se pueden hacer estudios, no es tan fácil como uno cree, pero bueno, se pueden hacer estudios combinando datos de LAT y datos de GBM.
Tiene una resolución muy buena, de hecho, una resolución de 0.064 segundos, que quiere decir que puede separar los eventos en ventanas de 0.064 segundos. Eso es algo muy, muy bueno, una resolución temporal buena. Y bueno, el software desarrollado por la misión, el GBM Tool Software y el LAT, que no lo puse también. Pero bueno, básicamente el software sirve para reducción de datos, análisis espectral y análisis temporal. Esta es la detección directa. El otro mecanismo para detectar fotones y que se utiliza para energías un poco mayores, es decir, energías mayores a 100 gigaelectronvolts, es la técnica Cherenkov, que puede ser tanto en agua como en aire. Lo que sucede es que estos rayos gamma y otras partículas muy energéticas, al llegar a nuestra atmósfera, interaccionan con partículas de la atmósfera, produciendo partículas secundarias. Estas partículas secundarias se propagan hasta llegar a la Tierra, digamos, hacia el nivel de la Tierra, y estas partículas, algunas, alcanzan velocidades mayores a la velocidad de la luz en el medio, aclaro que es en el medio, que el medio puede ser aire o agua, por eso tenemos técnica Cherenkov de agua y de aire. Entonces, al producirse esto, se espera una emisión en el visible, más o menos, la radiación Cherenkov. Y entonces, si nosotros detectamos esa radiación Cherenkov, podemos reconstruir los eventos y eventualmente identificar las fuentes que los están emitiendo. Estos detectores Cherenkov, pues hay muchos en el mundo, pues tenemos de aire, tenemos en Namibia, ahí está, hay uno, tenemos en California otro, en España, hay muchos, y que consisten en espejos que recolectan esta luz. El problema con estos de aire es que, dado que tienen que ser noches muy, muy oscuras, su ciclo de funcionamiento es bajo, es decir, funcionan únicamente en noches de luna nueva, es decir, cuando no tenemos luna y sin nubosidad, etcétera. Entonces, eso complica un poco el funcionamiento de los detectores. Y los otros que son los Cherenkov de agua, esta foto es de Hawk, uno que Cherenkov de agua que está en Sierra Negra, Puebla. Y bueno, este tiene un mayor ciclo de actividad, este funciona de día y de noche. El único problema es que su resolución angular no es tan buena, es decir, no podemos distinguir muy bien de qué región del cielo nos están viniendo estos fotones. Y bueno, entonces vamos a hablar un poco ya de las fuentes, ¿no? ¿Qué fuentes astrofísicas conocemos? Aquí voy a mencionar algunas. Por cuestión de tiempo no puedo mencionar todas, pero bueno, ¿qué coincidencias tienen, no? Pues bueno, tenemos fuentes extragalácticas como galácticas, tenemos que en su mayoría se producen por procesos no térmicos. Entonces, ¿cómo caracterizamos esta fuente? Tenemos que son longitudes de onda de 10 a la menos 10 metros a menores. Si pudiéramos asociarles una temperatura, sería del orden de 1.000.000 de Kelvin. Si comparamos con la temperatura superficial solar, son 3 órdenes de magnitud más o menos más alto, es decir, es una región mucho, mucho más caliente. La mayoría es emisión síncrotron o compton inverso, tanto síncrotron de electrones como de protones, y se han observado, como les mencionaba al inicio, tanto objetos puntuales, es decir, fuentes puntuales, como objetos extendidos, fuentes extendidas. Y bueno, esto hace muy interesante el estudio de estas fuentes. Entonces, entre las fuentes conocidas, pues tenemos los núcleos galácticos activos, que vi que hubo una charla de eso en esta semana de la astronomía. Tenemos las llamadas burbujas de Fermi, que son dos regiones extendidas que salen de los, por así decirlo, de los polos de nuestra galaxia, que fue uno de los descubrimientos más fuertes de la misión Fermi. La emisión difusa que les decía, tenemos difuso del plano galáctico, que se cree que es producida por la interacción de rayos cósmicos con el medio interestelar que está aquí. Los púlsares, que son estrellas de neutrones que rotan muy rápido, y los destellos de rayos gamma que son asociados a las muertes de estrellas muy, muy masivas. Entonces, bueno, tenemos, voy a hablar un poquito y luego un poquito más, porque las galaxias activas son de los objetos más interesantes
porque son de los objetos que observamos muy bien en diferentes longitudes de onda. Las galaxias activas se observan desde radio hasta rayos gamma de muy alta energía y son los candidatos, bueno, principales a ser emisores de rayos cósmicos y de neutrinos astrofísicos, es decir, neutrinos de muy alta energía. En su centro esperamos la presencia de un agujero negro supermasivo. De hecho, pues ya esto ya está confirmado con las observaciones de M87. Y bueno, es muy difícil argumentar que no existe un agujero negro supermasivo en su centro. Dada la alta luminosidad en una región muy pequeña, necesitamos un objeto muy pequeño con mucha masa. El candidato natural es los agujeros negros supermasivos. También existe un zoológico de galaxias activas, luego les voy a hablar un poco de varias que hemos detectado, y constituyen las fuentes identificadas más brillantes en el cielo de rayos gamma. Es decir, que son las que emiten más fotones en rayos gamma de todas las fuentes que tenemos en el cielo. Luego otra fuente, pues son los discos de acreción, que es material que está cayendo hacia diferentes objetos, en particular los que emiten rayos X y rayos gamma, son los discos de acreción de agujeros negros, que es el material que está cayendo hacia agujeros negros. Entre las fuentes más conocidas está Sagitario A estrella, que emiten rayos X. Entonces, cuando tenemos estas emisiones de rayos X, entonces sabemos que material está cayendo hacia objetos compactos. De nuevo, son procesos no térmicos y también nos permite el estudio de plasmas acelerados. Entonces, aquí tenemos mucho, además nos permite estudiar la relatividad general y nos permite validar modelos radiativos a estas altas energías. Entonces, estos son otros objetos que emiten rayos gamma. Y bueno, los destellos de rayos gamma, que como les decía, son fuentes asociadas a la muerte de estrellas. El único evento de onda gravitacional con una contraparte electromagnética asociada ha sido un destello de rayos gamma. Se produjo ya hace algunos añitos. Y recientemente, pues sí, creo que fue hace 2 años, hace un año, se detectó el evento más energético de estos con un detector Cherenkov que está en China, el LASO, que fue un destello de rayos gamma tan brillante, pero tan brillante que está desafiando muchos modelos físicos, porque llegó a emitir fotones del orden de teraelectronvolt a una distancia muy grande, lo cual es muy difícil de explicar, ya que en su recorrido a Tierra, a distancias muy grandes, no esperamos fotones a tan altas energías porque estos en su viaje interaccionan con fotones del fondo de luz extragaláctica que constituye la suma, digamos, de todos los fondos, incluyendo el fondo de microondas, el fondo infrarrojo, etc. Y entonces esto desafió muchos modelos. Y bueno, ¿qué es un destello de rayos gamma? Pues es una emisión corta, del orden de segundos. Si hablamos de escalas astronómicas, orden de segundos es muy, muy corto. Son intensos, emiten 10 a 52 con las que van de 10 megas, aunque como les decía, el energético se le detectaron fotón volts, lo cual es true. Si analizamos que es una fuente de escala estelar, ¿no? O sea, es algo monstruoso, la verdad. Las duraciones pueden ir desde milisegundos hasta miles de segundos. Presentan variabilidad, que es variabilidad, pues, menos a sube baja. Y esto también es indicativo que la región de emisión es pequeña, entonces confirma que adentro hay un objeto compacto. Y una cosa muy importante es que ninguno es igual a otro, es decir, todos presentan curvas de luz y espectros diferentes, e incluso a algunos se les ha logrado detectar una emisión en el óptico, un luzazo. Y bueno, esos son los destellos de rayos gamma. Y como les decía, una cosa muy importante es que su emisión es no térmica. Está escrita por 2 leyes de potencias unidas suavemente en una energía. Y bueno, eso es lo que sabemos ahora. Una cosa que se me olvidó explicar es que también una cosa muy importante es que a este espectro aún no le podemos asociar un origen físico como tal.
digamos, no es consistente con síncrotron, ni inverse Compton, ni emisión térmica. Entonces, lo más probable es que el espectro sea una superposición de diferentes componentes, ¿no? Que sea síncrotron, inverse Compton y térmico, o sea, que los tres mecanismos son comparables, emiten, y entonces la superposición de estos procesos nos produce este espectro característico que fue obtenido por ajustes estadísticos. Y también es interesante porque estos destellos de rayos gamma también se les ha asociado, a algunos, a pocos de hecho, una conexión con supernovas, es decir, que es otro tipo de evento que se produce y se relaciona con estos destellos de rayos gamma. Y bueno, también se producen kilonovas, que la más famosa fue esta asociada al evento de onda gravitacional, que fue donde vimos la receta completa. Es decir, se detectó la onda gravitacional, 2 segundos después se detectó el destello de rayos gamma, y unos días, semanas después se detectó la kilonova, ¿no? Entonces, este era lo que esperábamos observar, y fue como que nos permitió el evento del año 2017 por, pues, confirmar todos los modelos, validar modelos, y ver como que la evolución del colapso de una estrella. En este caso fue de dos objetos compactos, ¿no? Entonces, ¿cómo se caracterizan? Pues se caracterizan eventos, algunos le llaman eventos tipo supernova, pues es un aumento de flujo. Aquí tenemos tiempo contra magnitud, entonces un aumento de flujo. Entonces, una cosa importante es que se observan en diferentes épocas, es decir, diferentes tiempos y diferentes bandas, es decir, en diferentes bandas tanto de óptico como de radio. Son difíciles de modelar, la verdad no es muy fácil, sobre todo porque se debe asumir algunos parámetros físicos y otros sí los podemos inferir, y entonces son difíciles de modelar porque tienen un número relativamente grande de parámetros libres, ¿no? Entonces eso hace que el ajuste pueda ser consistente con muchas cosas, y es necesario restringirlo de alguna manera, y para eso se usan otras observaciones, pero lo importante es que nos permite entender o obtener mucha información del medio en el cual se originó el evento, y también estos también es la posible evidencia de la formación de un magnetar, porque muchas veces se requieren altos valores de campo magnético para poder explicar las observaciones. Luego tenemos, como les decía, las galaxias activas, que son galaxias muy brillantes en su centro. Digamos, la nuestra es una galaxia normal, por así decir. Es parte de cómo definimos. Y bueno, las galaxias normales, como la nuestra, como Andrómeda, pues la mayoría de la radiación se produce por estrellas. Entonces eso implica que la mayoría de la radiación nos llega en óptico. También, a diferencia de las activas, pues esta tiene su radiación emitida digamos, en toda la galaxia, más o menos distribuida. O sea, si bien el centro es más brillante, pues podemos distinguir estructuras como los brazos espirales, como los discos, etcétera. Y el espectro, pues, presenta líneas de emisión, líneas de absorción, ya no llega a tan altas energías. Este es el espectro de Andrómeda. Entonces, esta es más o menos energía de ultravioleta, rayos X, pegándole ahí. Pero podemos ver claramente líneas de emisión y absorción. Y bueno, las galaxias activas, pues, eh, la mayoría se produce por el material cercano al agujero negro masivo. Entonces esto es gas y polvo en regímenes relativistas, entonces es radiación no térmica. Tiene su máximo en radio, son muy brillantes en radio, y el núcleo, que es de un parsec cúbico, es muy luminoso. Entonces, para que tengan una idea, una galaxia tiene el orden de algunos kiloparsecs. Entonces, estamos hablando de una milésima de la galaxia produce la mayoría de la radiación. Entonces, eso hace que la mayoría lo que vemos es el centro de la galaxia y no toda la galaxia. Y el espectro, este es el espectro de la radiogalaxia Centaurus A, y este está muy característico por dos emisiones. Al primero se le llama pico síncrotron porque creemos que es emisión síncrotron. Básicamente la teoría está muy consistente con síncrotron. Y el segundo pico se le llama de altas energías porque aún no tenemos claro cómo se origina la radiación. Y bueno, el modelo incluye un agujero negro central supermasivo,
material que está cayendo por un disco de acreción, dos chorros de material, y los diferentes tipos de galaxias activas es en base a la orientación, es decir, si tienen los chorros y nosotros estamos observando el chorro directamente, pues decimos que estamos observando un blazar. Si observamos de lado, es una radiogalaxia. Si observamos entre el chorro y el disco, pues es un cuásar. Y si observamos diferentes regiones, un Cipher. Pero bueno, lo importante acá es que este modelo fue confirmado con observaciones y de nuevo este Centaurus A. Esta es una imagen multifrecuencia. Aquí tenemos, si no estoy mal, radio, óptico y rayos X. Entonces, este fue como que la confirmación del modelo teórico para, si se dan cuenta, el modelo y la observación es muy consistente. Bueno, ya para ir terminando y no aburrirles demás, entonces, si no pasarme el tiempo, como les decía, la emisión en altas energías está estrechamente ligada a la emisión de otros mensajeros. Y bueno, estamos en la era de la astronomía multimensajera. Entonces, entre los observables u otros mensajeros que hemos detectado, están los rayos cósmicos, que son partículas cargadas que nos vienen de diferentes regiones. Este es un mapa generado por Pierre Auger, donde los circulitos es la región del cielo donde se han visto venir estos rayos cósmicos y los puntitos rojos representan fuentes identificadas. Entonces, si se dan cuenta, no siempre coincide la dirección de un rayo cósmico con una fuente que esté en la misma región del cielo, y estas son fuentes en rayos gamma, y también a veces tenemos que dentro de la región de emisión del rayo cósmico, o de donde vemos que viene el rayo cósmico, podemos tener más de un posible objeto. Esta es una rama reciente de la astronomía. Y bueno, el problema principal es que siendo partículas cargadas, los rayos cósmicos en su viaje por el medio intergaláctico e interestelar modifican su trayectoria dada la presencia de estos campos magnéticos, ¿no? Entonces, es muy difícil trazar la dirección en el cielo, dado que en su recorrido la dirección misma está siendo cambiada por los campos magnéticos. Entonces, ¿cómo los detectamos? Pues como les decía, al llegar a la atmósfera, interaccionan con la atmósfera, producen estas cascadas. La diferencia es que los rayos cósmicos, al ser mucho más energéticos, las cascadas son mucho más amplias, entonces necesitamos un área efectiva más amplia, y bueno, Pierre Auger es el experimento más exitoso en cuanto a la detección de rayos cósmicos de ultra alta energía. El otro mensajero muy importante son los neutrinos, la astronomía de neutrinos, los neutrinos son partículas subatómicas de baja interacción. Entonces, baja interacción quiere decir difíciles de detectar. Esta también es una rama reciente de la astronomía. Esto sí le hemos asociado dos, no es mucho, pero bueno, sí se han asociado dos emisiones de neutrinos astrofísicos con dos fuentes, y las dos fuentes fueron galaxias activas, una radiogalaxia y un blazar, y se cree que se producen por interacciones hadrónicas, y bueno, o por interacciones de rayos cósmicos. Entonces, ¿cómo los detectamos? Uno de los principales detectores de neutrinos es el IceCube. De nuevo, estas partículas, al ser de muy baja interacción, necesitan una gran cantidad de medio para interaccionar. El medio puede ser agua o hielo. Entonces, los primeros detectores de neutrinos utilizaban agua, y bueno, detectamos neutrinos de menores energías porque los de mayores energías, pues como que pasan de largo y no interaccionan, entonces necesitamos un gran material. Entonces, IceCube utiliza el hielo, perdón, del polo como el medio, y bueno, está en el polo sur, y bueno, lo que hicieron fue abrir grandes agujeros en el hielo y ahí colocar detectores, fotomultiplicadores, que de nuevo los neutrinos al pasar interaccionan con partículas, con el medio, y se produce esta radiación Cherenkov que les hablaba. Y bueno, para que tengan una idea de la escala, pues bueno, los detectores están casi medio kilómetro abajo y están distribuidos hasta casi 3 kilómetros debajo de la superficie del hielo, ¿no? Aquí está esta basecita, mucho más alta, ¿no? Y bueno,
¿Qué sucede? Que bueno, que en el año 2023, perdón, se reportó el neutrino más energético, uno de 220 peta-electronvolts, esto es 10 a la 15, entonces estamos hablando de 10 a la 17 electronvolts. Esto es una cosa muy, muy energética, fue descubierto fue reportado por el observatorio KM3NET, que está en Italia, o no, en Francia, pero bueno, está en Europa, pues que lo que usa es el mar como medio y los detectores están debajo del mar. Entonces, este fue un hito para la astrofísica porque, de nuevo, solo hemos detectado uno, entonces eso hace que sea muy difícil poder explicar y se cree que pudo haberse originado por la interacción de un rayo cósmico con el medio. Entonces eso está aún un tema abierto. Y bueno, finalmente, como les decía, ya detectamos ondas gravitacionales, se han detectado muchas, la mayoría son de la colisión de dos agujeros negros, eh, pero bueno, la contraparte electromagnética que se espera para los objetos emisores de ondas gravitacionales, para algunos, no para todos, son los destellos de rayos gamma cortos. Esto es cuando dos objetos compactos, en el cual al menos uno es una estrella de neutrones o una enana blanca, colisionan y se forman un nuevo objeto compacto más masivo. Y bueno, estos en su colapso, uno sobre otro, empiezan a emitir ondas gravitacionales y eventualmente se espera que produzcan un destello de gamma corto. Los cortos duran menos de 2 segundos. Y bueno, eran los candidatos naturales y así fue. En el año 2017, como les decía, se dio la primera y única detección. Eso también es realmente interesante, que solo hemos detectado uno, porque coincidió con la onda gravitacional. Este es la imagen de abajo, es la detección de la onda gravitacional, que coincide con esta línea negra que está arriba. La de arriba es la curva de luz del GRB, cuyo inicio coincide con esta línea gris, es decir, hay 2 segundos entre la onda gravitacional y el GRB, lo cual es súper interesante porque era lo que esperábamos. Y bueno, posteriormente se produjo la kilonova, que también fue muy famosa. Y bueno, esta es la curva de luz ya en un zoom. Entonces, de momento es un GRB único, aún no se ha detectado otro. Una cosa importante es que es poco luminoso y cercano. Obviamente hay un sesgo observacional, es más fácil detectar los pocos luminosos cercanos. Otra cosa también es que está fuera de eje, esto quiere decir que lo vemos un poquito inclinadito. Y bueno, ahorita se está buscando otros posibles candidatos en base a las similitudes y poder entender un poco por qué ha sido único, ¿no? Porque este es especial, ¿no? Y bueno, ¿qué ganamos? Pues en estos estudios hemos aprendido mucho, bueno, validando de nuevo la relatividad general, una de las teorías más fascinantes. Y también entendemos de cómo se produce la radiación y del ambiente, porque al ser onda gravitacional tenemos otra información del ambiente, ¿no? Y bueno, ya como resumen y conclusiones, pues bueno, en el universo tenemos tanto emisiones térmicas como no térmicas que se superponen. Y bueno, la astrofísica de altas energías contribuye en la rama, intentando explicar los eventos más extremos del universo y también intentando detectar, porque la detección no es tan sencilla. Y la astronomía astrofísica moderna es multifrecuencia y multimensajera, y estos fotones de altas energías los asociamos como contraparte electromagnética de los otros mensajeros, como los rayos cósmicos, los neutrinos y las ondas gravitacionales. Y bueno, de nuevo, gracias por la invitación y bueno, quedo atento por acá. Le damos un aplauso al profe de Zetawi. Vamos a ir al tiempo de preguntas, entonces no sé si alguien tiene una pregunta. Bueno, en este caso yo voy a hacer una pregunta sobre la parte, yo siempre he querido relacionar, quería preguntar sobre el flujo de rayos cósmicos que vienen del centro de la Vía Láctea. En ese caso, ¿cómo podemos relacionar
las señales de rayos cósmicos que se reciben como en observatorios como el Tío Bier o el Cherry como que está en México, con observaciones fotométricas, o sea, con rayos gamma o lo demás. Sí, usualmente como lo que se hace es que se proponen modelos. Entonces, en base a los modelos hadrónicos, en este caso sí son hadrónicos, uno predice el flujo esperado, ya sea en función de rayos gamma, de los rayos cósmicos, y uno coloca como cotas, ¿no? Digamos como, bueno, si tenemos tal flujo de rayos gamma, que es un poco menos difícil porque es menos energético que un rayo cósmico, entonces uno traza la curva de luz en rayos gamma, aplica modelos hadrónicos o leptohadrónicos y predice el flujo esperado de rayos cósmicos y si usualmente es un límite superior porque los detectores aún están digamos, aún son difíciles o tendría que ser un evento muy, muy energético para poderse detectar. Y es así como funcionan rayos cósmicos y neutrinos, ¿no? Es como que uno infiere la emisión de las otras partículas en función de las gamma y pone cotas y bueno, eventualmente pasa un evento exitoso, como mencionabas, de detecciones de rayos cósmicos y entonces uno ya valida o desecha su modelo o ajusta los parámetros físicos que nos permite inferir, por ejemplo, en base a la detección o no de neutrinos o de rayos cósmicos, decimos, bueno, el ambiente era muy denso, podemos decir, bueno, el ambiente es más denso de lo que esperábamos, o requerimos un campo magnético mayor de lo que inicialmente pensábamos, o ese tipo de conclusiones podemos llegar, pero es básicamente en base a modelos que uno relaciona ambas. Y también en base a los modelos uno puede inferir el tiempo de demora, ¿no? No siempre esperamos que nos lleguen al mismo momento la emisión de electromagnética con la emisión de los otros mensajeros. Entonces es más o menos así como construimos los modelos y en base a observaciones. Gracias. No sé si alguien tiene una pregunta, una más. Bueno, entonces, muchas gracias por la presentación. Agradecemos el tiempo que se tomó para estar aquí y pues esperamos verlo próximamente. Sí, ojalá pueda visitarles. Un saludo a todas y todos por allá. Démosle un aplauso.